Nos toca el abordaje de una microhistoria bastante particular. Hoy no vamos a hablar tanto de lo que es la historia, sino un poco de lo que tiene que ver con la geopolítica y la situación particular de lo que ocurre en Venezuela. Porque esto me remite hace algunos años, en el año 2018 particularmente, un grupo de jóvenes de los cuales tenían el aula me preguntan si lo que estaba ocurriendo en Venezuela era una dictadura militar. Entonces, un poco para que hagamos una respuesta colectiva, lo que me propuse en ese momento fue darles la posibilidad de investigar a través de un trabajo grupal en el cual después colectivamente íbamos a definir si la situación venezolana tenía algo que ver con una probable dictadura militar o una tiranía, ¿no? En ese momento hicimos el trabajo, nos llevó 2 semanas aproximadamente, y los resultados fueron más que interesantes. Ese grupo de estudiantes determinó que en ese momento no existía un camino dictatorial, pero sí existía un trabajo que iba a llevar en definitiva a que en algún momento Venezuela estuviera transformada en una tiranía, una dictadura militar. En ese proceso pasaron muchos años, desde el año 2018 a la actualidad, y la realidad es que, bueno, ese grupo de jóvenes tenía razón. Fue mi primer curso como docente y la verdad que bueno, sin dudas que una satisfacción enorme porque fue uno de los grupos más lindos que me tocó tener. Entonces, hacer ese tipo de trabajos, la verdad que era significativo. Tenemos que decir que a raíz de esto, que siempre nos despertó curiosidad como la que le despertaba a los jóvenes en aquel momento, en el año 2018 ese trabajo también nos llevó a replantearnos un montón de cuestiones de las bases democráticas que a nivel global sostiene a la humanidad. Casi 14 años gobernó el chavismo en Venezuela, con disímiles posiciones, pero con una realidad y un objetivo que tenían más que ver con la revolución bolivariana, que la vamos a abordar al final, pero que fueron en cierta medida los primeros años del chavismo muy prósperos para la actividad de Venezuela. De hecho, se transformó geopolíticamente hablando en un aliado natural y en un aliado interesante para los países latinoamericanos que en ese momento también atravesaban una curiosa situación. Muchos líderes políticos, más considerados de lo que uno entiende como populismo, se habían puesto al gobierno y al mando de los liderazgos latinoamericanos. Entonces decíamos 14 años del chavismo, en 2013 fallece Chávez y asume el cargo presidencial Nicolás Maduro. A partir de ahí estamos en el año 2026, Maduro ejerció el poder en Venezuela y también la situación se fue dando de una manera muy particular. Maduro no era Chávez. Acá lo que tenemos que hacer un paréntesis, si se quiere, quizás el primer paréntesis, es que existe un problema en las izquierdas, que es un problema quizás estructural, en donde muchas veces para contener los embates de las oposiciones de la derecha, las izquierdas se terminan transformando en una posibilidad de adjudicación de un poder indeterminado, y ese poder indeterminado en realidad lo que termina generando es una perpetuidad a la cual Lula da Silva, que hoy es uno de los actores principales de esta contienda que se acaba de generar en Latinoamérica, Lula da Silva se oponía y le decía, por ejemplo, a Evo Morales, que había reformulado la Constitución Nacional de Bolivia con el objetivo de una nueva reelección, le había dicho que las perpetuidades en el poder no eran buenas. Así las cosas, entendemos que la perpetuidad en un cargo político, en un cargo presidencial, conlleva una mirada un poco más profunda y un poco más trabajada, porque entendemos que no toda perpetuidad es buena y la perpetuidad en realidad lleva a un índice unidireccional, a una mirada unidireccional, a una única visión de gobierno o de país que realmente necesita también de la posibilidad de que lo popular, es decir, la gente, el pueblo, se pueda manifestar. No así lo que ocurre en Venezuela, porque bueno, sabemos que según ACNUR, que es una de las entidades, organizaciones más importantes en cuanto al cuidado de los refugiados,
determinó que 7,9 millones de venezolanos se exiliaron del país, lo cual habla de un índice de refugiados muy alto, que no está tan en boga como lo que sucede quizás en el Oriente, pero que en realidad también es un índice altísimo, es un índice en el cual los países latinoamericanos han recibido a los venezolanos. Y ya lo decía François Furet, un gran profesor universitario de Francia, la lucha de las izquierdas muchas veces por sostener ese discurso tan necesario también para los pueblos, quienes hemos también vivenciado todas estas cosas, ese gran poder que tiene el discurso, las izquierdas muchas veces lo transforman en la perpetuidad de un líder, porque el líder cree que es el único capacitado para llevar adelante la revolución, sin la posibilidad de que crezcan nuevos líderes en torno a lo que puede ser esa revolución. El chavismo fue una revolución que en realidad lo que generó quizás es esto, ¿no? La imposibilidad de ciertos líderes dentro de su propia mirada política de que crezcan o surjan nuevos personajes que le puedan dar aire a este tipo de revoluciones, ¿no? Y por esto en la perpetuidad de Maduro entendemos que esto se fue mutando a algo que inesperadamente nadie quería. Por eso hablamos del problema de las supuestas izquierdas, y por eso hablamos de que 7,9 millones de venezolanos, según ACNUR, insisto, se hayan exiliado de Venezuela y que hoy estén saliendo a las calles para vivar esta situación que se da en torno a lo que tiene que ver con la salida de Maduro. Realmente es significativo, no se puede desoír esta voz. Hay algo en la antigua Grecia que funcionaba como el ostracismo, que era el exilio y el destierro por 10 años. No hay nada peor, decían los griegos, que ser desterrado de tu propia tierra. Imagínense el ostracismo de 7,9 millones de venezolanos. Imagínense los crímenes de lesa humanidad en torno a lo que es la persecución política y la destrucción propia de toda oposición, si se quiere, sea de cualquier partido, de cualquier índole. Me da la sensación de que evidentemente hay algo que necesariamente se tiene que vigilar. Por eso también podríamos citar hasta el mismo Foucault, hablando de lo que tiene que ver con las sociedades disciplinarias y de control. ¿En qué te quieren disciplinar y qué es lo que se necesita controlar para sostener determinado poder? Pero no vamos a entrar en ese momento porque si no se nos va por las ramas, pero sí en esto de que los crímenes de lesa humanidad sirven para homogeneizar, o intentar, mejor dicho, homogeneizar a la sociedad. ¿Es posible? No es posible. Cada vez que se quiso homogeneizar a la sociedad dio muestras de que en realidad bajo el temple de la lucha eso es un imposible. Pero es cierto que habían persecuciones políticas en Venezuela, de hecho comprobables. Es cierto que se expresaron las Naciones Unidas, como hoy pide el madurismo, que se expresen las Naciones Unidas ante esta, le pone la cadena Telesur, captura o rapto del presidente de la nación. En realidad se empieza a vivificar algo. Estas Naciones Unidas, que muchas veces fueron desoídas por el madurismo, hoy se están yendo a buscar a esta organización para que pueda emitir una opinión. Es la misma opinión que buscaron los exiliados y desterrados de Venezuela. El discurso ha funcionado de una manera homogeneizante, sin duda, si la cadena Telesur ha tenido dentro de todo esto una mirada bastante particular, porque bueno, en cierta medida también fue la connivencia de ese discurso. Lula, por eso hacemos un segundo paréntesis, habla de la gravedad de los ataques norteamericanos y de la situación que se da en torno a lo que tiene que ver con el bombardeo norteamericano y lo que en realidad volvemos sobre el temple la situación de las Naciones Unidas. Se la ha ido a buscar en determinados momentos para que intervenga sobre el régimen madurista y sin embargo la posibilidad de intervención fue nula. Esto nos lleva inmediatamente a la situación de que los norteamericanos, entendiéndose ellos mismos como quizás en los viejos tiempos, ¿no?, la policía de Latinoamérica, intentan ejercer ese rol de policía o ese rol de líderes comunitarios que van a ser el salvataje de un país que en realidad había ingresado en una situación bastante difícil, bastante dificultosa, e intervienen de esta manera. Entonces, quizás lo que conlleva a esta situación
es que muchos erigen ahora a los Estados Unidos como el salvador de Venezuela. Sin embargo, tenemos que decir que existen recursos venezolanos que tienen que ver con el petróleo, el gas natural, el oro y el hierro, que vuelven a Venezuela un país estratégicamente necesario para cualquier país. Entonces, los Estados Unidos en esto no ejercen la tontera, saben de lo que están hablando y por algo también intentan desde este discurso generado por la violencia y la activación de estos bombardeos, que es el costumbrismo norteamericano, el costumbrismo del gobierno norteamericano, llevar adelante una situación que los erija a ellos ahora sí como los salvadores de Venezuela, cosa que no. Tenemos que ser concretos en esto, cosa que no, ningún tipo de violencia, ningún tipo de ataque puede generar una mejor democracia. Sin embargo, es cierto que, como decíamos recién, aprovechan este vacío, esta imposibilidad de las organizaciones internacionales o de los mismos países latinoamericanos de custodiar sus voluntades, los transforma a los norteamericanos en esta posibilidad de ingresar al vacío que se generó de poder en Venezuela para decir, bueno, acá estamos nosotros, acá ingresamos y acá vamos a poner las cosas en orden. Es lo que los norteamericanos tienen por costumbre. Esto en realidad no puede ser considerablemente visto como algo necesario. Entonces los norteamericanos se presentan a ellos mismos como la posibilidad de salvaguardar el bienestar de Venezuela, cosa que no. Cosa que no, porque en realidad es la lucha de los propios venezolanos la que ha generado también durante años la necesidad de que se corra el régimen madurista. Sin embargo, con poca suerte, con poca participación de los organismos internacionales, pero con la vehemencia que realmente se necesita. Entonces ahí aparece en este vacío el gobierno norteamericano diciendo, bueno, acá estamos nosotros que los vamos a ayudar. Pero recordemos esto concretamente dentro de lo que es la geopolítica latinoamericana. Estados Unidos entiende que es la policía de Latinoamérica, pero lamentablemente existen una serie de recursos venezolanos que le son funcionales estratégicamente a Estados Unidos. ¿Qué va a pedir a cambio? Entonces, entendemos lo que dice Lula por un lado, pero por el otro lado sabemos que hubo un vacío bastante primordial para que hoy la sociedad norteamericana haya participado de manera directa en la política venezolana. ¿Hasta qué punto un líder quiere el bienestar del pueblo? Porque a sabiendas de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, con tantos presos políticos, con tanta hambre, ¿no? Situaciones de desnutrición que son tremendas, y con el exilio de tantos millones de personas, la pregunta es hasta qué punto un líder quiere el bienestar del pueblo. Y esto nos retrotrae inmediatamente a lo que es la revolución bolivariana, que es lo que inició Hugo Chávez, en su momento. La revolución bolivariana ponía el acento en los estándares de Simón Bolívar sobre la lucha contra el imperialismo y el dominio o la dominación forzada, ¿no? Pero también en esa lucha existe una autodeterminación de los pueblos que eligen la intención de que exista una no destrucción de la patria y una lucha contra cualquier crisis humanitaria. Entonces el proyecto bolivariano, que nació como un proyecto de justicia crítica, estamos hablando del proyecto de Simón Bolívar, y después, más adelante en el tiempo, llevado adelante bajo las bases de Bolívar por Hugo Chávez, nace como un proyecto de justicia crítica, devolverle al pueblo la autodeterminación. Que eso justamente es lo que actualmente no se vive en Venezuela. Por eso, al día de hoy podemos decir que esto ha terminado de una manera en la cual nadie lo hubiera querido. Ha terminado también en uno de sus factores más importantes con el bombardeo de los Estados Unidos, y esto seguramente más adelante lo empecemos a analizar, porque bueno, como decíamos recién, ningún tipo de violencia es buena. Se ha llegado a esto por un gran vacío de poder en Venezuela, pero también en la posibilidad de participación de Latinoamérica y en en una muy poca proyección de los organismos internacionales para salvaguardar a un país que pedía a gritos ser liberado.